Según señala Carrara, prevaleció un tiempo la idea conforme a la cual los hombres, los seres humanos, durante el curso de un periodo indeterminado de la historia habían llevado una vida disgregada o salvaje. Se creía que de una suerte de estado extrasocial se habría ido evolucionando hacia otra de mutua colaboración. Pero todo esto, sentencia el maestro Carrara, es un error, es un disparate. Es falso que los hombres de la raza de Adán hayan podido vivir ni siquiera durante algún tiempo escueto y primitivo, desligados de todo vínculo de asociación. Constituye efectivamente un mal generalizado esta creencia, creer que el hombre, que el ser humano, habría pasado de una situación original de absoluto aislamiento a otra de mutua colaboración. ¿Por qué? Porque no vivimos solos ni aislados a la manera de Robinson Crusoe en su isla, sino que necesariamente tenemos la imperiosa necesidad de compartir el mundo en el que habitamos con otros hombres, con otros seres humanos. Y esta es indudablemente la razón por la cual, antes de actuar, el ser humano tiene que calcular, aunque sea mínimamente, además del propio comportamiento, el comportamiento de los demás. Y por esto es que tiene razón Soler, Sebastián Soler, cuando decía que no había acción humana eficaz sin cálculo jurídico, porque es indispensable para saber, además del comportamiento de las cosas, el de los seres humanos. ¿Por qué? Porque la convivencia de los seres humanos en una sociedad exige, inexcusablemente, como decía Guillermo Borda, la vigencia de normas claras a las cuales estos tengan que ajustar su conducta, porque si no hubiera estas reglas, si no existieran reglas, de lo contrario reinaría el caos y la vida sería completamente imposible. Por esto acierta el profesor Nino cuando también destacaba que el derecho es para el ser humano, para el hombre, algo tan esencial como el aire respirable. ¿Por qué es el derecho para el ser humano tan esencial como el aire respirable? Insisto, porque no hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico, porque sin derecho no habría reglas, y sin reglas no podríamos prever ni siquiera mínimamente cómo sería el comportamiento de nuestros semejantes. Es decir, antes de actuar, el ser humano, a diferencia del resto de los animales, siempre calcula más o menos, aunque sea mínimamente, cómo se comportarán los demás seres humanos. Es decir, sin reglas no es posible ni siquiera la vida. Si nadie nos tutela en el uso de nuestra propiedad, en la remuneración de nuestro trabajo, en nuestros derechos, en nuestra libertad, ¿qué valdría la vida?, se preguntaba Ángel Osorio. No sería vida, en realidad sería un tejido de odios, la expoliación del más fuerte, en fin, dice Osorio, si amamos, si nos casamos, si trabajamos, si descansamos, si vivimos, si soñamos, es porque siempre muda, pero aunque sea invisible, entre nosotros se atraviesa la justicia. El derecho es expresión material de la libertad. Por eso, como decía esta persona que fue juez de nuestro máximo tribunal federal, Carlos Santiago Nino, el derecho es tan esencial como el aire respirable. Imaginemos, escribía Soler, el propósito de construir una casa. Es posible que nosotros mismos tengamos los conocimientos técnicos suficientes para realizar un plan, un proyecto de obra, y que sepamos incluso sobre los materiales, sobre el modo en que hay que emplear estos materiales. Y sin embargo, antes de iniciar una empresa como esta, la de construir, aunque sea una casa, se hacen imprescindibles, escribía Soler, algunos datos referentes al comportamiento futuro de los hombres. Y decía él, los que en vano se buscarán en las leyes de la necesidad. Lo repito, los que en vano se buscarán en las leyes de la necesidad. Escribía Sebastián Soler en un libro magnífico que se llama Las palabras de la ley. ¿Por qué? Porque es necesario tener, antes de actuar, aunque sea mínimas expectativas de que luego de construida nuestra casa no va a venir el vecino y va a intentar usurparla o destruirla. Es imprescindible tener una mínima esperanza de que los demás van a aceptar que la casa es nuestra y que nos van a permitir usarla. Esta esperanza, este cálculo de previsibilidad con relación a las conductas de los demás,
es, insisto, inevitable antes de realizar cualquier acción humana. Nadie en su sano juicio iría al banco a depositar plata si está seguro que a la mañana siguiente, por ejemplo, el gobierno va a tratar de apoderarse de estos ahorros en forma arbitraria. Nadie iría a cobrar su sueldo si presiente que, por ejemplo, hay una banda de atracadores que probablemente lo está guardando en la puerta del cajero y que le va a sacar el dinero que pueda retirar. Es decir, que ningún hombre sensato, ningún ser humano sensato, puede ni siquiera ser capaz ni de comprar, ni de vender, de viajar, de mudarse, de casarse, ni siquiera de sentarse a comer, sin tener siquiera una mínima probabilidad de no ser estafado, robado, engañado o envenenado. En síntesis, que la gente normal, antes de hacer cualquier cosa, realiza, aunque a veces sin siquiera darse cuenta, un mínimo cálculo acerca del futuro comportamiento de los semejantes. De tal forma esto se da, de tal forma esto es así, que fíjense, sin este mínimo cálculo sobre el comportamiento futuro de los demás, es imposible ni siquiera pensar en una acción humana. No habría acción humana posible. El mundo se tendería a directamente paralizar. Por eso el ordenamiento jurídico sirve para hacer posible ese cálculo de previsibilidad mínimo del cual dependen todas las acciones humanas. Es decir, el grado de certeza al que se puede arribar en una sociedad determinada, obviamente es lo que en el derecho conocemos bajo el nombre de seguridad jurídica. Y cuanto mayor sea esa seguridad jurídica, cuanto mayor sea la seguridad que exista en una sociedad, seguridad jurídica, insisto, mayor va a ser el grado de desarrollo. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor posibilidad de movimiento y de desenvolvimiento social. Al revés, cuando esta seguridad jurídica sea muy pobre, sea muy pequeña, tienda a cero, igual suerte va a correr esa sociedad, porque sin previsibilidad, insisto, no hay acción humana posible, porque la vida sin reglas no es una vida, sino una masa informe de caos, una pura y simple anarquía dentro de la cual, para poder pensar nuevamente en una acción humana, sería necesario que volvamos a formular reglas. Ahora bien, por supuesto que se podría objetar que el derecho no otorga un grado absoluto de certeza con respecto al comportamiento futuro. Esto es correcto, obviamente, pero para actuar no se requiere tanto. Alcanza con una probabilidad mínima. El sistema jurídico, a través de sus mandatos y de sus prohibiciones, lo que establece es un abanico de reglas que permiten anticipar estimativamente la conducta que habrá de seguir la otra persona ante una eventual circunstancia determinada. Y este conjunto de reglas de conducta intersubjetiva es lo que llamamos derecho. El derecho en general trata de regular el comportamiento de las personas en una sociedad determinada, y esto lo logra a través de las diferentes ramas jurídicas, civil, laboral, comercial, etc. Pero al derecho penal le toca custodiar el último tramo del eslabón de la seguridad jurídica. Interviene como última ratio, tiende a proteger los bienes jurídicos más importantes, por ejemplo la vida, la libertad, la propiedad, frente a los ataques más intolerables, los homicidios, los secuestros, los robos, los abusos sexuales. El sistema penal entonces aparece cuando ya no es posible dar una respuesta efectiva desde el ángulo de ninguna de las otras ramas del ordenamiento jurídico, y por eso se diferencia el derecho penal del resto del ordenamiento precisamente en que el sistema jurídico penal amenaza siempre frente a la comisión de una conducta que considera delictiva con la imposición de una pena. Y esto por último nos lleva de la mano a dos nuevos interrogantes. Primero, ¿cómo sabemos cuándo una conducta es delictiva? Es decir, ¿cómo sabemos cuándo existe un delito? Y segundo, ¿cuándo es legítimo imponer una pena? Estos dos interrogantes los va a resolver en forma abstracta el derecho penal. A través de sus diferentes aspectos, en la parte general del derecho penal se determina qué requisitos tiene que tener una conducta para ser considerada un delito, y esto lo hace la teoría del delito, y a su vez cuál es el fundamento, cuál es el fin en la imposición de una pena, y esto lo hace la teoría de la pena. A través de la parte especial, por otro lado, se regulan una serie cerrada, números clausus de tipos penales que van describiendo las diferentes figuras delictivas, el homicidio, las lesiones, el daño, el hurto, etc. Pero todas estas elaboraciones dogmáticas, estas figuras delictivas, estos tipos de la parte especial, trabajan siempre con estructuras abstractas.
Es decir, prevén conductas eventuales pero que aún no existen o que no se han dado en el mundo del ser, en la realidad. En el plano de la realidad, en el plano del ser, las personas realizan conductas que se asemejan más o menos a estas que describen los tipos penales. Y que poseen en mayor o en menor medida estas cualidades que la ley penal exige para que puedan ser consideradas delitos, en consecuencia para poder autorizar una pena. Todo esto nos lleva entonces a una conclusión lógica en cuanto a que es indispensable contar con algún mecanismo que trace una suerte de puente de plata entre lo que ocurre en la praxis, en la realidad, y la abstracción contenida en el derecho penal material. Y esto último, en esta última fase, es donde comienza a jugar el derecho procesal penal, ya que, como apunta Belin, el derecho penal no le toca ni un solo pelo al delincuente. Es decir, este paso de la abstracción a la realidad, o por decirlo así, este penetrar del hecho real en la norma abstracta para generar una regla de derecho que sea aplicable a un caso concreto, solo puede lograrse a través de un mecanismo de transición. El derecho penal disciplina la defensa de la sociedad ante los ataques intolerables a sus bienes fundamentales o a las prestaciones públicas imprescindibles, pero lo hace, insisto, a través de una estructura puramente abstracta. Esto que decimos se entiende perfectamente cuando contemplamos el desarrollo de los fines que se le asignan a la pena en las teorías dialécticas o las teorías de la unión a la manera de Roxin o Smith-Hoyce en el derecho penal, porque estas teorías le van otorgando una función a la pena distinta de acuerdo a cuál sea cada una de las fases en las que se mueve. Así se distinguen tres momentos fundamentales en la vida de la pena. Una fase legislativa, en donde la función de la pena es amenazar para que no se cometan los delitos en el futuro. Hay otra fase judicial, donde se impone una pena a quien ha cometido un delito, y una tercera fase de ejecución, en donde la pena, combinada en abstracto en la fase legislativa y confirmada en su seriedad en la fase de determinación judicial, viene a ser ejecutada en esta última fase, en la fase de imposición de la pena. Como se ve, el paso de la fase legislativa a la fase de ejecución exige necesariamente un momento previo de determinación judicial de la pena. En otras palabras, el derecho penal, de su realidad abstracta del momento legislativo, tiene que pasar por un momento procesal, que es la fase de la determinación judicial de la pena, para poder llegar a la concreta aplicación de la ley penal en la fase de ejecución. En resumen, el derecho penal es indispensable y el derecho procesal penal también lo es, porque el derecho procesal penal sirve para traducir la norma penal de abstracta en realidad concreta, para administrar, como quería ese gran procesalista que fue Piero Calamandrei, el pan de la justicia entre los ciudadanos. De lo contrario, si el derecho no sirve para traducir sus premisas en realidad concreta, para realizar la justicia abstracta en una realidad concreta, entonces, como decía Calamandrei, no sirve para nada. Pero esto último nos lleva entonces de la mano a formularnos una pregunta fundamental. ¿Dónde encaja la justicia dentro del ordenamiento positivo? Y el problema que se plantea no es menor, toda vez que de su formulación y de su contenido va a depender que el sistema logre su objetivo o no lo logre, porque un derecho injusto, si así pudiera hablarse, sería la mayor de las injusticias. O para decirlo con otras palabras, ¿en dónde hay que buscar la justicia o la injusticia de un ordenamiento? ¿El derecho es solo la norma vacía? ¿El derecho es el valor que hay detrás de esa norma? ¿O el derecho es también lo que ocurre en la realidad, más allá de lo que digan los valores y las normas? Y según la teoría trialista que postulamos, la teoría de Goldsmith, el derecho está formado por esos tres universos, pero al mismo tiempo. Por eso podemos decir que el universo normativo, las leyes, el universo axiológico, los valores, y el universo fáctico, lo que ocurre en la realidad, son los tres condicionamientos del universo jurídico. En última instancia tenemos un universo jurídico que está compuesto por tres comportamientos: valorativo, normativo y fáctico, a lo que debe agregarse la finalidad que tiene que intentar cumplir el sistema en general, garantizar la seguridad jurídica que permita la vida del ser humano en una sociedad. Si un sistema de valores es coherente y trata de buscar la justicia, en nuestro derecho esto debería ser así porque la Constitución Nacional y los tratados internacionales lo declaran expresamente, la consecuencia natural sería que a mayor cumplimiento de las reglas por parte de los ciudadanos, mayor seguridad jurídica, mayor tranquilidad, mayor justicia. Y cuando esto no sea así, tendrá que intervenir el mundo normativo
para lograr que la realidad tienda a este ideal de justicia definido y protegido por los principios constitucionales.